esa época, cuando eras niño, ¿qué tipos de interacciones entre culturas eran típicas entre mexicanos, entre tarahumara, en tu familia y tu comunidad? Mi familia, por lo que yo siempre me veo que hay personas que se relacionan todavía mucho mejor con los mestizos y tarahumaras que yo. Pero yo creo que sí me relaciono un poquito mejor que muchos también. Yo le doy crédito a eso por mis abuelos de parte de mi mamá. Viven en el Campo de Osa, que está cerquita de un rancho Napavechi. Y ellos tenían mucha relación con esa gente. Todo el campo lo tiene porque ahí pasan todos los días. Esas personas de Napavechi todos los días pasan ahí y van al corredor y pues es el campo más cerquita. Y hay muchas personas ahí de Napavechi trabajando con los menitas. Y como íbamos mucho ahí, siempre había gente de Napavechi en el patio. Siempre había o unos trabajando o unos simplemente pasando el rato. Mis abuelos siempre fueron un poquito más abiertos que muchos. Ellos, no estoy seguro, se me hace que mis abuelos de parte de mi mamá también, yo creo que ellos cambiaron de la tradicional a la Kleingemeinde. Los abuelos de parte de mi padre nunca se cambiaron, aunque todos sus hijos, menos una yo creo, o tal vez son dos, no se casaron en los Kleingemeinde, ellos se quedaron en la tradicional toda su vida. Pero las de parte de mi mamá se abrieron más y cambiaron ellos también, aunque en su edad ya más avanzada. Y también eso se reflejaba en la relación con otras culturas. Creo que a lo mejor está relacionado. Puede que no. Total que sí estaban más abiertos a esa cultura. Se relacionaban más que otras culturas. Digo, otros vecinos del campo. No sé por qué. O sea, a lo mejor algún día debería de preguntarles por qué ustedes se relacionan más con... Sí. Pero sí. A lo mejor también solamente es carácter. Tengo una abuela muy alegre y muy chistosa. Sí. Muy abierta a muchas cosas, entonces ella no se retracta tanto de hablar español. Hay mujeres menitas que dicen, no hablo español, y cuando llega alguien de la cultura mestiza, nomás le dicen sí y no, y le cierran la puerta y esperan a que se va. Pero mi abuela no, o si no es con los pies, de alguna manera les muestra lo que quiere decir. Sí, entonces yo le doy mucho crédito a eso, de que yo me relaciono un poquito más con la cultura hoy en día. Entonces, ahí a lo mejor se refleja un poquito más de lo que estoy hablando un poquito de mi parte de familia, que se relacionaba un poquito más con la cultura mestiza. Pero ahora hablando más bien de la comunidad, pues ahí sí, yo solamente soy uno de miles que podrían dar su punto de vista, ¿verdad? Pero yo veo que, como estaba hablando ahora de los otros vecinos que no se relacionan tanto, entonces más bien estoy hablando de gran parte de la comunidad que realmente no se relacionan tanto. Y pues lamentablemente yo lo veo hoy en día estudiando historia, es una de las materias que más me interesan. Yo creo es porque no se dan la oportunidad de abrir los ojos a la verdad. O sea, eso ya no tiene que ver con cultura ni nada, simplemente la verdad. De que todos somos personas